Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigas y amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Caterina Pérez, muy feliz de poder compartir mi historia con ustedes. 21 años que no vivo en Perú. El último video que les hice fue contándoles lo que pasó en el 2003. Fue el año en el que me casé y por ende de ahí en adelante toda mi vida cambió. Dejé de viajar sola porque ya tenía un compañero a mi lado, ya no podía hacer esos viajes tan largos que yo hacía de semanas, de meses, y bueno, tuve que dedicarme a mi casa, ¿ok? Mi casa no era tan grande, amigos, porque nosotros cuando recién nos hemos casado, vivíamos en un monolocal. En Italia, monolocal quiere decir que es un espacio que tiene cocina, tiene comedor, perdón, tiene cocina, tiene baño y prácticamente vendría a ser el cuarto para dormir, todo junto sin divisiones, pero el baño sí tenía división y la cocina tenía una mini pared, no puerta, pero mini pared. Entonces, todo esto me diría, pues, muy pequeño. Es como donde estoy ahorita, que más o menos este cuartito mide toda la apertura de mis brazos, el doble. Y ese doble cuadrado era para donde dormíamos, el área donde dormíamos, cocina y baño. Luego el área donde dormíamos uno la podía cerrar y era sillón. Entonces era en caso tuviéramos ahí alguna visita, ¿no? Ya. Entonces esa era toda la casita. Entonces al otro día de casados yo dije, ya, pucha, ahora ¿cómo voy a hacer con mi día? Mi esposo se fue a trabajar. 6 de la mañana él salió y regresó como a las 8 de la noche. Pasó el primer día, pasó el segundo día, todo igual. Y yo estaba prácticamente todo el día sola. Ya les dije que en la casita no era que podía dedicarme a limpiar paredes, ventanas o qué sé yo, la cocina, porque no había mucho que hacer, o sea, eso lo hacía en 5 minutos, ¿ok? Entonces dije, no, tengo que encontrar para hacer algo. Entonces llega mi esposo ya después del segundo día y le digo, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer algo porque me aburro. Y estábamos hablando en inglés, que era el idioma el que veníamos hablando desde que pues nos hemos conocido. Eh, Él me dijo, ¿sabes qué? Si vives en Italia, así tajante, ¿eh? Si vives en Italia, tienes que hablar el italiano. Entonces yo pensaba, suena bonito, pero ¿y ahora eso cómo lo hago? Si yo ya he tomado curso en Perú antes de venir a Italia y he sido un fracaso. He tomado curso estando en Italia con mis otros compañeros que la universidad nos lo daba gratis para que lo tomemos y como que ahí a media caña me resultaba muy difícil, amigos, porque el italiano, la gramática es súper complicada. Uno puede pensar que es fácil de seguir porque es un idioma latino y todo, pero es bien difícil, es súper difícil. Entonces dije, quizás la mejor opción sea que yo trabaje, pero en todos los trabajos que yo veía así en el periódico, obviamente obviamente eran para italianos, o sea, no era para extranjeros, ¿no? Y el inglés, nada, amigos, con el inglés no pasaba nada, nadie necesitaba a nadie que hable inglés. O es que en esa época, amigos, yo les hablo del 2003, era que no había trabajos en inglés, ¿no? No contrataban a nadie que hable solo inglés. Entonces tenía que aprender el italiano sí o sí. Una vez me acuerdo caminando, recuerdo que vi un anuncio de un trabajo que decía como data entry. Eso fue lo que cambió mi vida por 2 años. Les voy a contar esto en otro video. Pero ya con una actividad, con un trabajo encontrado, porque ese trabajo prácticamente fue lo que hizo que yo no estuviera todo el día en la casa sola, sino que estuviera ocupando mi día productivamente. Eso fue lo que también nos ayudó a nosotros como pareja, porque miren, yo me pongo en el caso, si yo hubiera estado todo el día, todas las semanas, todos los meses, por muchos años, sola en la casa, aparte que uno se aburre, ¿no? Es como que uno está ahí viendo la vida pasar y uno como que está secándose. Yo sentía eso, ¿no? Que uno se seca. Uno tiene que estar en contacto con la gente, tiene que moverse, tiene que actuar, tiene que hacer que su mente funcione, que creen ideas, algo, pero tienes que estar productivo, haciendo algo, no puedes estar sentado. Otra cosa que también en el inicio nosotros tuvimos era de que mi esposo no comía
¿qué les digo? No conocía la comida peruana, pero no solo eso, sino de que obviamente lo único que yo podía cocinar y hacer, no que dominaba la comida así, platos peruanos, pero algo podía defenderme. Todas mis recetas, mis comidas llevaban full ajo, porque yo soy ajera. Y él en su vida nunca había comido ajo, porque su mamá siempre cocinaba todas las comidas con, pero así de un ajo que vendría a ser como mi uña, la cuarta parte, y eso era para toda la olla, ¿no? Para toda la olla, que prácticamente era como, lo pasaba así por la olla y ese era todo el condimento. O sea, nunca el ajo así, unos 5 dientes de ajo apretados, molidos para echar para el aderezo, no. Entonces mis comidas al inicio le hacían mal, todas, todas, todas. Y el tema era que, más allá de que le hagan mal, era que a mí también me chocaba porque él no podía digerirlas. Al no poder digerirlas, no podía dormir. Durante la noche estaba levantándose porque sentía pesado el estómago. Por ende, yo me levantaba, él no dormía bien, yo no dormía bien. Entonces yo ya decía, pero entonces, ¿qué hago? Yo no sé hacer otra cosa, ¿no? O sea, no sé hacer otra cosa que no lleve ajo, porque ¿qué puedo hacer? Una sopa sin ajo, según yo, no sale, o sea, sale desabrida. Un estofado sin ajo, no. Ahora tampoco podía comer cebolla. Entonces era como una cosa, era complicado al inicio, porque yo decía, pucha, si va a ser siempre, qué fregado, no quiero, mejor me voy. ¿Cómo es, no? Cada cosita influye en un matrimonio y puede influir así grandemente, digamos hasta de manera radical, o si uno encuentra primero así soluciones o trata de acomodarse, adaptarse o también ceder, ¿no? Es lo que a veces nos ayuda a pasar, digamos, ahorita estamos ya 18 años de casados, 17, 18, ya me olvidé, saquen la cuenta ustedes, pero me he casado en el 2003, esto no, yo con los números así, para sacar la cuenta soy malaza. Pero ahora, ¿qué les digo? Ahora él come de todo. O sea, yo le pongo 1 kilo de ajos. Pero ¿saben qué, amigos? Todo ha sido un proceso, ha sido progresivo. O sea, el error mío quizás fue mandarle mis 5 ajos directo a todos los aderezos todos los días. Pues obviamente le caía fatal al hombre, ¿no? No estaba acostumbrado. Como de otro lado yo, por ejemplo, siempre que salíamos a comer afuera, que era la clásica, ¿no? Pizzas, ¿no? O pastas, ¿no? Y era como que yo en mi vida, cuando he estado viviendo con mis padres o cuando he estado sola y yo cocinaba, nunca me he cocinado una pasta. O alguna vez sí, pero no era como que de todos los días. Y en Perú mi mamá hacía pasta de repente al menos 2 veces al mes. Imagínense, la pasta la roja y la verde, ¿no? Que le llamamos en Perú. Pero con él yo sentía que él quería como comer pasta todos los días y yo ya había tenido una mala experiencia con el tema de comer pasta todos los días porque cuando viví sola con mis compañeros italianos en Bolonia, vean el video de Bolonia por favor para que entiendan, yo me di cuenta que yo no era una persona, que mi metabolismo no era capaz de asimilar la pasta o los carbohidratos o el exceso de carbohidratos así diario. Entonces ahí también había como un choque, ¿no? Porque él quería algo que yo no comía todos los días y yo quería poner un ingrediente, que era el ajo o la cebolla, a la comida de todos los días que él tampoco, como nunca la había comido, tampoco la podía digerir. Entonces yo decía, pucha, que creo que ya estamos teniendo cositas, ¿no? O sea, miren, pero ¿saben qué? Como les digo, comencé a ceder. Si le hace mal, yo decía, ¿no? Pues si le hace mal el ajo, ¿cómo le voy a dar el ajo? ¿No? Sería mala, ¿no? Entonces, prácticamente no utilicé el ajo por mucho tiempo, ¿ah? Por mucho tiempo. ¿Qué les digo? Habrá sido 1 año de repente. Pero de a poquito se iba metiendo la cebolla, así poquito, 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 poquito. Luego he ido ya agregando el ajo, primero un pedacito, luego la cuarta parte, luego la mitad, luego un ajito entero. Cuando llegué a un ajito entero y vi que todo normal con su estómago, que él no decía nada, porque si no decía nada quería decir que está bien, ¿no? Ya he agregar más y más. Ahora, amigos, yo le mando toda mala 5 o 6 ajos y normal. Y mando 6 ajos al aderezo, por ejemplo, del segundo, que vendría a ser un estofado, aparte de sus 3 ajos para el arroz. Entonces, ahorita ya él está
como se dice, está cancherito con el ajo, no le pasa nada ni con la cebolla ni con nada. Ahorita come de todo, de todo. Le meto hasta antes también, antes en el inicio, por ejemplo, él no comía las vísceras de la vaca, ¿no? Por ejemplo, el hígado, el riñón, la lengua, pulmones, todo eso que allá en Perú nosotros pues tenemos ingenio para crear platos, ¿no? Y ricos. Entonces yo me quería hacer, por ejemplo, un riñón al vino y él decía que, o sea, nunca lo había visto en su vida, no sabía qué era, no sabía si se comía. Entonces, poquito a poquito, ¿qué les digo? Nos hemos enseñado mutuamente. Él sabía que yo, a mí la pasta todos los días era como que no, o sea, no. Pero ¿saben qué, amigos? La clave es en decirlo. Hay que conversarlo. Porque si él se quedaba sin decirme que el ajo le caía mal, le caía pésimo, yo nunca lo hubiera sabido, ¿no? Entonces, por ahí nacen las incomprensiones, esto de... y una cosita primero va rodando, rodando y cada vez se hace más grande hasta el punto que ya no se puede controlar. Y ahí es donde uno a veces toma decisiones así, digamos, aceleradas o locas, ¿no? Radicales, sin haber primero resuelto un problemita que de repente es un problema que tiene solución. Reduje el tema del ajo, ¿ok? Él ya no me obligaba al tema de las pastas y las pizzas porque de repente cuando salíamos a veces a comer solo había pasta o solo había pizza y yo estaba como que, no, o sea, no quería, ¿no? Entonces a él a veces me decía, pero ¿por qué estás en Italia, no? O sea, él me decía, tienes que ser más práctica, ¿no? Si hay solo eso, entonces hay que comer eso. Y sí, tiene razón, pero yo no quería porque ya el día anterior había comido pastas, no quería otra vez lo mismo y así. Pero él también entendió mi punto de vista, entonces ya no me lleva. De ahí comenzamos a ir a comer comida china, porque él tampoco nunca había comido esta comida china y le agarró gusto. Entonces ya era como una salida, ¿no? Una salida neutral para ambos. Y así fue como, digamos, comenzamos a superar los primeros choquecitos que habían entre los dos por las diferentes culturas a nivel de comida. Al inicio también él me ayudaba, por ejemplo, ese cuartito, esa casita donde vivíamos era muy pequeñita, pero él siempre, a pesar de que era chiquitita, nos poníamos de acuerdo para limpiarla, hacía profundidad los fines de semana. Entonces a mí también eso me gustaba de él, porque yo decía que bueno, mire, es chiquita y ya me está dando una mano. Eso yo lo proyectaba cuando ya de repente tuviéramos los hijos, ¿no? Y yo necesitara más ayuda, yo sabía que podía contar con él. También recuerdo que en esa época nosotros no teníamos carro y nos íbamos al supermercado con esas bolsas que tienen ruedas. Ahí comprábamos, nos íbamos caminando a un supermercado que más o menos demoramos como unos 25 minutos caminando para llegar a este supermercado. Y luego ese carrito, si supieran cómo lo cargábamos. Él, obviamente, es que saben que tenemos mentalidad diferente, porque él ve la bolsita, ¿no? Que más o menos tiene una capienza así, ¿no? Más o menos así, ¿ok? O sea, uno puede poner cosas ahí. No lo puede rellenar tanto, porque bueno, su capacidad es esa. Pero yo, mentalidad peruana, o como yo veo las cosas, ¿no? Yo le amarraba las bolsas por las asas, por abajo, por adelante, por el, ¿cómo se llama? Por donde se agarra, hay bolsas amarradas, taqueadas una tras de otra, hacía torres. La cosa es de que ese carrito se venía, pero así, ¡cuete! ¡Cuete! Y a él al inicio le daba un poquito de vergüenza porque es que él no estaba acostumbrado a eso, ¿no? a ese escándalo. Pero yo normal, o sea, yo normal, yo agarraba ya así normal. Cositas que él también ha aprendido a superar. Otra cosa que él aprendió conmigo es, no, otra cosa que él no aprende conmigo hasta ahora es a pedir rebaja. Cada vez que yo voy a comprar en donde sea que yo esté, siempre aunque sea de broma lo digo, pero lo digo igual. Y no hay una rebajita, ¿no? O cuánto es para los amigos, ¿no? Y para la familia, ¿no? Y a veces hay resultado, a veces lo rebajan, ¿no? Pero a veces no. Pero entonces eso es algo que a él al inicio le incomodaba. O sea, al inicio era como que él no sabía dónde meter la cabeza, como decir, ¿quién será? No la conozco, ¿no? O se hacía un metro atrás. Pero ahora él ya me escucha normal y no es que también él diga, ay, sí, una rebajita, no, él no se atreve aún a eso, no se atreve, no ha llegado a ese nivel todavía. Otra
cosa que aprendí con él es a apreciar la cultura, el arte, la música. En este trabajo que les conté que agarré, salía yo a las 8 de la noche, más o menos al mismo horario que él. Él me iba a recoger y los jueves y viernes se había hecho así, pero cotidiano, rutina, que nos vayamos a ver una obra de teatro, amigos, así como lo escuchan, obra de teatro o ópera. Ustedes comprenderán, yo tuve un trabajo de data entry, donde a mí me pagaban prácticamente por contrato que yo insería. Y entonces yo estaba prácticamente pegada a la silla, así, tipeando como loco. A las 8 de la noche yo ya estaba así. Trapo. Yo estaba trapo, amigos. No jalaba nada. Así, mi cuerpo era a cuadraditos. Si a mí me hacían así, ¡pum!, yo caía. Imagínense estar sentada en un sillón así bien incómodo, bien anchito, bien cómodo, y que alguien cante a lo lejos. Uy, y para mí yo eso era voces de ángeles. Yo seca. Me arrepiento porque me perdí de ver muchas obras, que eran obras muy bonitas, conocidas, así famosas, ¿verdad? Que yo, miren, no aprecié eso que me estaban ofreciendo. Ahora me arrepiento porque ahora aquí no lo puedo ver. Tampoco en Holanda lo pude ver, o sea, no es que hay teatros en Ámsterdam, por ejemplo, donde viví después, pero en Ámsterdam, y yo vivo en otra ciudad como a una hora, entonces no es algo así que uno pueda hacer todos los días, ¿no? Nunca lo hemos hecho, de hecho, en todo el tiempo que hemos vivido en Holanda, nunca hemos ido a ver una obra de teatro, una ópera. En cambio, en Italia es como que en todos los teatros hay estas presentaciones, es algo que la gente está habituada, es como ir a un cine. Y nosotros teníamos que ir porque hay como una especie de abonamientos, ¿cómo le llaman abonamientos? Mensualidades, es decir, uno paga por el año y pues ahí tiene todos los espectáculos que van a ver todos los fines de semana. Entonces, como nosotros sabíamos, como mi esposo había pagado para un año, para 2 tickets, teníamos que ir sí o sí, de todas maneras teníamos que ir, o sea, él no se podía perder eso porque le había costado. Entonces para mí era como una especie de castigo, porque yo estaba ahí no queriendo, pero sabiendo que a él le gustaba eso y bueno, me arrepiento de no haber apreciado todas. Algunas sí vi, algunas sí las seguí, porque son historias que te narran ahí en estas óperas, pero no todas, muchas, la gran parte de ellas yo estaba en otro lado. Otra cosa que también recuerdo es de que también sacamos otra especie de anualidad para ver películas en una empresa, se llama, sí, en una empresa que, voy a poner el nombre acá porque siempre me olvido, ¿ok? Es una empresa famosa que alquilaba en esa época videos. ¿Se acuerdan de los VHS? Ya, eran videos de ese tipo. Y entonces ellos regalaban la máquina o el aparato que toca los VHs, o sea, creo VH, ¿no? Pero la condición era de que, o digamos el beneficio era que te daban ese aparato, tú pagabas por una anualidad, ¿no? Y tenías acceso, aparte del aparato, a películas cada día, ¿ok? Cada día tenías que ver una película, ¿no? No podía sacar todo el paquete de las 30 películas al mes, sino cada día. Y había que cada día ir, recoger la película y devolverla al siguiente día. Entonces, a veces pasaba de que nosotros ya nos habíamos visto primero las más interesantes, ¿no? Cada día, y luego los últimos días del mes ya como que no sabíamos qué ver, entonces agarramos cualquier película y estábamos los dos así como que queriendo dormir, pero teníamos que tener los ojos abiertos para ver la película porque habíamos pagado por esa película, ¿no? Por todo el paquete. Y era como esa sensación de no querer perder, ¿no? Porque en esa época, amigos, pues mi esposo trabajaba, estaba comenzando y yo también estaba, digamos, comenzando y todo contaba, o sea, no podíamos así votar, ¿no? O sea, si habíamos pagado eso para un año, pues había que sacarle el jugo. Y más o menos así hemos funcionado por todo ese tiempo, ¿no? De todo lo que comprábamos, pues era para usar, nada era para votar. Era como
los primeros años de ser muy conscientes de que no podíamos votar, ¿ok? De que no podíamos votar nada, que lo poco que nosotros estábamos percibiendo era para construir algo. De hecho, estábamos en pleno ahorro para comprar un carrito que nos hacía falta. eh, y ya les contaré eso en otro video, pero bueno, también ese fue otro tema, el del carrito. Y en ese año básicamente nosotros estábamos tratando de cimentarnos y de ahorrar, porque esa casita donde vivíamos era muy pequeñita, entonces, y era, no era barata. En Milano las cosas son caras, amigos, la vida es cara, tanto para alquilar o para los productos son caros. Entonces prácticamente el sueldo de él y el sueldo mío estaban abocados a ahorrar para pasarnos a una casa más grande y así. Entonces hemos ido prácticamente trabajando, luchando por lograr cosas ya juntos. En este proceso yo creo, si es que puedo darles un consejo, es de que hay que ser paciente, hay que escuchar a la otra persona, hay que a veces no solamente escuchar, sino ver, porque la otra persona de repente no es una persona acostumbrada a hablar. De hecho, mi esposo no es un loro, no es un loro cotorro, pero uno viendo actitudes se da cuenta de que pues uno tiene que, no se puede, ¿cómo les digo? Como que tiene que medirse, ¿no? Tiene que medirse en esa época, sobre todo, que él tenía en mente esto de irnos a una casa más grande, del carrito, de hacer nuestro primer viaje juntos. Eh, entonces en su mente estaban todas estas cosas y tenía yo que cooperar con eso, ¿no? Digamos, empujar el barco hacia ese mismo sentido. Mi esposo es muy calmo, muy tranquilo. No es tan expresivo así, no es un payaso. Yo sí, yo sí. Y yo al inicio, pues yo, ¿no? Así cuando es toda esta alegría latina, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Y él estaba así, ¿no? Con su libro. Me decía, estoy leyendo, ¿no? Ah, pucha, yo decía, ya, pero yo, o sea, tampoco me encajaba. Yo decía, ya, pero, o sea, ¿saben qué? A mí para entender, me ha costado entender que él tiene sus momentos, así que son, por ejemplo, de lectura, así, lectura. Yo no sé si alguien lo obliga, si tiene que marcar en un papelito cuánto ha leído al día, pero él es una persona que lee y lee mucho. Y yo no lo entendía, o sea, yo prácticamente yo estaba molestándolo ahí, ¿no? Yo estaba molestándolo, haciéndole bulla, gritando como un loco, y él quería simplemente paz, tranquilidad y leer, ¿no? Ahora lo entiendo, pero ahora ya no lee, ya no lee. O sea, amigos, lo he maleado, lo he maleado, lo he maleado, porque él antes leía mucho, mucho. Y entonces yo esos momentos en silencio a mí me perturbaban, porque yo quería bulla, yo vengo de la bulla, de esta alegría, ¿no? No sé, que se expresa por los poros, y él venía más bien de un ambiente muy apagado, muy así, recto, ¿no? Plano. Entonces a mí esa pianura, ¿no? Esa planura, al inicio yo no entendía si estaba contento o estaba triste o estaba feliz o estaba, no sé, deprimido, pero eran sus momentos de lectura o cosas así. Después ya lo entendí y ahora les digo que ya no lee él porque ahora él está ahí, prácticamente lo tengo que callar. Lo tengo que, ay, no, no, cállate ya, por favor, que ahora yo estoy concentrada, porque a veces yo estoy editando mis videos y estoy pues escuchando con audífonos lo que, bueno, lo que estoy diciendo, cosas así, y para editar uno necesita escuchar, pues para hilarlo, lo que está editando, y el otro está ahí ¿qué les digo? De payaso, haciéndome chistes o haciéndome cosquillas, la jerga peruana. Eh, mis jergas obviamente él no las ha entendido antes. Ahora ya está experto, mi esposo. Tú le dices, ¿quieres por ejemplo, ¿quieres té? Simón te dice. O sea, él ya está recontra jerguero. Ya, como yo le digo, ya te puedo soltar en el Callao y te vas a defender. En serio. Miren, para llegar a este punto he tenido que contarles el día de mi matrimonio y esta parte también para que ustedes entiendan todo lo que ha costado hacer un primer viaje ya juntos como pareja, como esposos. Yo siempre había viajado antes con becas. Ahora nadie estaba becado, ahora teníamos que bailar con el pañuelo de los dos, ¿verdad? Y no ha sido fácil. Ya les he contado que hemos tenido que a veces de privarnos de muchas cosas,
y de limitarnos y de economizar todo para hacer cositas juntos ya. Conclusión, amigos, todo es un dame y te doy. Cedo y tú cedes. Esa es la fórmula. No podemos pretender que en un segundo una persona que ha vivido totalmente toda su vida diferente a ti piense como tú. Y lo mismo tú no puedes aspirar que él piense como tú o tú como él. O sea, tenemos que ser flexibles, pacientes, pacientes. Si hay amor, es posible, ¿ok? Esa es la base. Yo creo que haya amor y respeto, ya las otras cositas se van acomodando y uno puede ir de a poquitos, progresivamente, a hacer los cambios, ¿no? La otra persona no se va a dar cuenta del cambio porque es progresivo, hasta que de pronto el cambio ya está dado y esa persona sin darse cuenta se adaptó. Bueno, eso ha sido todo, amigos. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video y no se olviden de que ahí ya hacemos nuestro primer viaje juntos, ya hemos ahorrado nuestro chanchito. Nos vamos a Grecia y a Turquía. Besitos. ¡Chao!